Buenas noches. Las autoridades investigan las extrañas circunstancias en las que se produjo la muerte de Fernando Merchan, en vigilante de 58 años del edificio EQ 66, inmueble en el que fue hallado el cuerpo de Juliana Salvolí. Las primeras versiones señalaron que se trataría de un suicidio. En este conjunto de casas ubicado en el sector de Castilla, en el suroccidente de Bogotá, fue hallado en un baño el cuerpo sin vida de Fernando Merchan Murillo, quien era el vigilante de turno en el edificio EQ 66 de Chapinero, donde ocurrió el crimen de la pequeña Juliana Samboní. La policía judicial y criminalística se desplazó al lugar para adelantar las labores de levantamiento del cadáver e inspección del lugar, donde vivía este hombre con una hija, según indicaron algunos vecinos. Las primeras hipótesis dan cuenta de un suicidio. Igualmente se conoció una carta que habría dejado donde asegura que no tuvo nada que ver en el crimen de la pequeña Juliana. Hijitas, perdónenme, a María y demás amigos y familiares, pero no quiero volver a la cárcel, no quiero dañarles la Navidad, soy inocente. Fernando Merchan Murillo era clave dentro de las investigaciones que se adelantan por el crimen de la pequeña Juliana Samboní, porque aparentemente conoció lo ocurrido el pasado domingo 4 de diciembre, y en el registro de la minuta firmada por él aparece el nombre e ingreso de los hermanos Catalina y Francisco Uribe Noguera a las 3:40 de la tarde. En las próximas horas, el Instituto Nacional de Medicina Legal entregará los resultados de la necropsia. Mientras tanto, la Fiscalía adelanta las investigaciones al respecto. De otra parte, desde la ciudad de Cartagena, el fiscal general Néstor Humberto Martínez aseguró que Fernando Merchan, vigilante del edificio EQ 66, donde fue hallado el cadáver de Juliana Salvolí, estaba colaborando con la justicia y que su información brindó muchas luces sobre lo sucedido. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, se refirió en Cartagena al presunto suicidio del vigilante del edificio donde fue hallado el cadáver de la menor Juliana Samboní. Aseguró que esta persona estaba colaborando con la investigación. Venía colaborando con la Fiscalía General y había rendido ya una entrevista orientada a conocer todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el deceso de la niña indígena. Asimismo, confirmó que fue encontrada una carta junto al cuerpo de esta persona y que hace parte de las pesquisas. Señaló además que existen otras propiedades de Rafael Uribe Noguera, a las que ha llegado la Fiscalía. El testimonio del señor Merchan nos brindó muchas luces para tener un mejor conocimiento de lo acontecido en el apartamento el pasado 4 de diciembre. El jefe del ente investigador también indicó que solicitó la colaboración del gobierno de los Estados Unidos y quienes ya están en el país para prestar el apoyo técnico en la indagación. He solicitado la colaboración del gobierno de los Estados Unidos y hoy mismo han llegado funcionarios del gobierno americano para prestarnos apoyo técnico en esta indagación. El fiscal lanzó en la capital de Bolívar la campaña pública contra la corrupción a propósito del Día Mundial contra este flagelo. Francisco Uribe Noguera, hermano de Rafael Uribe Noguera, quien es señalado de ser el autor del crimen de la niña Juliana Salvolí, llegó a los juzgados de Paroquemao en Bogotá y dijo: lamentamos profundamente la muerte de Juliana, pedimos perdón por mi hermano. Durante las 3 primeras horas del interrogatorio, el abogado, hermano del hombre señalado de haber perpetrado el crimen en contra de la pequeña Juliana Samboní, de 7 años de edad, hizo un relato espontáneo de lo que habría ocurrido el pasado 5 de diciembre cuando la menor fue hallada muerta en el apartamento de su hermano. La fiscalía lo interrogó por un posible encubrimiento al haber alterado la escena del crimen, también por un posible intento de obstruir la justicia a los agentes de la policía que llegaron como primeros respondientes tras haberlos llevado al apartamento que realmente correspondía a su hermano. El hombre al ingreso de Paroquemao pidió perdón en nombre de su hermano. La declaración se toma justo cuando el presunto asesino aceptaría cargos a cambio de que le degraden la conducta de feminicidio agravado a homicidio agravado. Lamentamos profundamente la muerte de Juliana, profundamente. Yo estoy completamente confundido por eso, profundamente. ¿Arrepentidos de lo que pasó? ¿Y pedimos qué? Pedimos perdón por mi hermano. A esta hora rinde interrogatorio Catalina Uribe Noguera, quien habría participado también presuntamente en la alteración de la escena del crimen. El presidente Juan Manuel Santos dijo desde Oslo, Noruega, que espera que el próximo lunes la Corte Constitucional le dé la bendición al Fast Track con el fin de implementar el acuerdo lo más rápido posible.
Dijo además que el anuncio del premio Nobel fue un regalo divino, fue como enviado del cielo porque le dio un empujón al proceso. We will request that the FARC should not be considered a terrorist organization. That is in the process. The European Union has already taken some steps in that direction, and I hope the U.S. will also take steps in the same direction. We have not asked for Simón Trinidad's liberation. That has not been an official request of the Colombian government to the American government. El mandatario habló del fast track que espera el próximo lunes la Corte Constitucional le diga sí. It has been endorsed by Congress with a very large majority, and it's now going to be implemented. And I hope that next Monday the Constitutional Court will give its blessing to a fast track procedure in order to be able to implement it even faster. An impossible dream just a few years ago is now a reality. The FARC are already moving towards the zones where they will concentrate and disarm. Un juez de Bogotá ordenó la libertad inmediata del empresario y ex socio de Interbolsa Rachid Malouf por vencimiento de términos. La defensa del empresario argumentó ante el despacho judicial que estaban superados los términos en 600 días que lleva privado de la libertad a su cliente para que la fiscalía lo acuse formalmente. Rachid Malouf fue imputado por los delitos de manipulación fraudulenta de especies, no reintegro de dinero, concierto para delinquir y estafa agravada. Para la Fiscalía General, el tiempo entre la acusación y el inicio del juicio no ha excedido los términos previstos por la ley. La representación de víctimas pidió al despacho tener en cuenta que aún no ha reparado a las víctimas y pidió adjudicarle los constantes aplazamientos al imputado. El viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia explicó que incluso hay países en el mundo que tienen pena de muerte y aún así se cometen delitos. Frente a la propuesta que se presentó desde el Congreso de que exista cadena perpetua para las personas que cometan delitos contra menores de edad, tales como violaciones u homicidios, el viceministro de Política Criminal, Carlos Medina, aseguró que no es una propuesta novedosa y que esto no garantiza que se reduzca la comisión de delitos. Yo creo que el gobierno estaría dispuesto a abrir el debate, plantear la discusión. Hay países en el mundo que tienen pena de muerte y aún así se cometen los delitos. Y lo que encontramos nosotros que resulta mucho más eficaz en términos de administración de justicia y castigo es la aplicación de justicia rápida, que este tipo de casos se resuelvan rápidamente por la justicia y se llegue a la condena de manera rápida. Eso asusta mucho más a quien tenga la intención de cometer un delito. El viceministro reveló que en Colombia el sostenimiento de un interno cuesta cerca de 15 millones de pesos anuales. El Ministerio de Transporte lanzó el plan temporada con el que facilitará el tránsito de casi 9 millones de vehículos que se movilizarán durante fin de 2016 y comienzo del año 2017. La temporada comenzó a partir de las 12 del 7 de diciembre. El plan temporada busca reforzar la seguridad y facilitar la movilidad de los viajeros en el país. En los terminales terrestres y aéreos operarán de manera permanente puestos de mando unificado para atender los requerimientos de los ciudadanos. Asimismo, está a disposición la línea de atención telefónica numeral 767 y las redes sociales. 45.000 hombres de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, por supuesto de todas las entidades del sector transporte, están listos y dispuestos sobre las vías. Las autoridades exhortaron a los colombianos para que planeen su viaje y así evitar contratiempos y reducir los índices de accidentalidad. Revisen si tienen la revisión técnico-mecánica de su vehículo al día, que el SOAT no esté vencido, que lleven la licencia de conducción. Desde el pasado 7 de diciembre hasta hoy, las autoridades de tránsito han reportado 18 muertes por accidentes, 60% menos que el mismo periodo del año anterior, y se han impuesto 2.507 comparendos, la mayoría por no llevar licencia de conducción. El mecanismo de monitoreo de cese al fuego del que hacen parte el gobierno, las FARC y Naciones Unidas confirmó una violación del cese al fuego por parte de la guerrilla en zona rural de Tumaco.
Los hechos ocurrieron en zona rural de Francisco Pizarro en Nariño, donde murió un jefe guerrillero conocido como Don Ye y junto a él uno de los hombres que lo escoltaba. Otros 2 huyeron heridos. Según el mecanismo de monitoreo y verificación que coordina la ONU, las FARC asumieron la responsabilidad y explicaron que citaron a los disidentes para que rindieran cuentas porque seguían extorsionando. Alias Don Ye y sus acompañantes fueron recibidos a tiros al llegar a la mencionada reunión, según se publicó pocos días después de los hechos. El mecanismo de monitoreo y verificación concluyó que las FARC de esta manera violaron el cese del fuego que prohíbe cualquier hecho de violencia. Nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con más información aquí en CMI, La Noticia y Feliz Navidad. Así lo señala el informe de las minutas del Banco de la República de la última junta, en el que el banco emisor mantuvo su tasa de interés en el 7,75%. De acuerdo con el documento del Banco de la República, el crecimiento de la economía colombiana estará por debajo del 2% como consecuencia de la baja dinámica en la mayoría de los sectores, comportamiento que calificó como mediocre. Precisamente Fedesarrollo estimó que la economía colombiana crecerá 1,9% en 2016, ajustándose a la baja la proyección que inicialmente se tenía en 2,3%. La disminución se da por una menor dinámica de los sectores, en especial de la industria y el comercio. El efecto negativo del paro camionero sobre la producción industrial, un poco las expectativas que nos muestra también nuestra encuesta, nos dan que la industria no crecería tanto como lo estábamos esperando en un comienzo. El sector agropecuario tampoco logrará cifras positivas y se espera un crecimiento de apenas el 1% para esta rama. 1. Devaluación, que hace mucho más costosos todos los insumos para producir. 2. El fenómeno del Niño en el primer semestre. Se espera una recuperación y un mejor escenario para 2017, aunque el PIB apenas llegaría al 2,6%. Con esta información lo despedimos. Feliz fin de semana. Que descanse. Las noticias de Colombia y el mundo son presentadas por Argos, Luz Verde.